buenas tardes, iglesia, muy buenas tardes, esperamos que estés muy bien. Acá te damos la bienvenida con César, acá mi compañero, deseando que en esta tarde podamos levantar el nombre de Cristo, poder adorar juntos y qué más hermoso que poder encontrarnos mediante esta pantalla y poder adorar a nuestro Dios, ¿no? Eso no involucra nada más que adorar y enfocarnos en Él, que nada te distraiga, que nada aparte tu mente de lo que Dios quiere hacer en esta tarde, amén. Y vamos a declarar esta palabra que está en Isaías 45, 2 al 5, que dice: iré delante de ti y allanaré los montes, esto dice Jehová, amén. Echaré abajo las puertas de bronce y cortaré las barras de hierro. Te daré tesoros escondidos en la oscuridad y riquezas secretas. Lo haré para que sepas que yo soy el Señor, Dios de Israel, el que te llama por tu nombre. Yo soy el Señor, no hay otro Dios, te he preparado para la batalla. Aunque tú ni siquiera me conoces, pero que el mundo entero, desde el oriente hasta el occidente, sepa que no hay otro Dios. Yo soy el Señor y no hay otro. Yo formo la luz y creo las tinieblas. Yo envío los buenos tiempos y los malos. Yo, el Señor, soy el que hace todas estas cosas. Amén. Y porque ahí donde estás, no declaramos esto para nuestra vida. Acá estamos, decirle acá, Señor, yo estoy con mi corazón dispuesto, estoy con mi corazón completamente dispuesto a declarar tu nombre. Amén. Te invito a que podamos orar juntos y empezar este culto a nuestro Dios, esta adoración a nuestro Dios, abriéndole nuestro corazón a Él. Papá, te honramos, te bendecimos, declaramos tu nombre por sobre todo nombre. Como leíamos recién, estamos preparados para la batalla porque vos nos escogiste, Señor Jesús. Y declaramos que acá estamos, Señor, dispuestos a pelearla, dispuestos, Señor Jesús, con vos agarrados de tu mano, a declarar tu nombre en las naciones, a declarar tu nombre en cada ciudad, a declarar tu nombre en cada lugar donde vos nos lleves, Señor Jesús. Acá estamos dispuestos. En cada lugar donde pise, voy a declarar tu nombre, Padre Santo. Te exaltamos, te bendecimos y empezamos, Señor, este culto gozosos, sabiendo que somos tus hijos, Padre Santo. Te honramos. Acá estamos, decirle, papá, acá estoy, mi corazón dispuesto, Señor. Tu voz me llama a las aguas, donde mis pies pueden fallar. Ahí te encuentro incierto, caminaré sobre el mar. A tu nombre
llames, tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado para estar en tu presencia. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré y en tu poder tuyo soy hasta el final. Y levantamos tu nombre y te decimos: acá estamos. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado para estar en tu presencia. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré y en tu poder tuyo soy hasta el final. Sí, Señor, descansamos en tu presencia, confiamos en ti, te declaramos nuestro amor, Padre Santo. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. Queridos hermanos, ahora quiero invitarlos a tener un tiempo de oración, de intercesión delante del trono de la gracia y juntos, por la maravillosa obra del Espíritu Santo, llegar a su presencia y tener diferentes peticiones que en este tiempo estamos necesitando. Oramos. Padre de amor, bendito Señor, te damos muchísimas gracias por tener esta libertad de entrar al lugar santísimo. Gracias, Señor, porque vos nos escuchás. Dice tu palabra que si pedimos alguna cosa de acuerdo a tu voluntad, vos nos escuchás y te agradecemos, Señor. Queremos pedirte en este tiempo, Padre, por la salud de los diferentes enfermos que tenemos en la iglesia, los que están padeciendo el COVID, los que tienen otras enfermedades o sufrimientos o tienen que ser operados.
Señor, te rogamos por cada uno de ellos, vos los conocés y te pedimos especialmente por ellos. Señor, también te pedimos por aquellos que están saliendo del COVID y tienen todavía dolores en sus cuerpos, consecuencias del virus que deja, Señor, en sus cuerpos. Te pedimos un milagro, que hagas ese milagro, Señor, y los sanes completamente. Solamente vos lo podés hacer. Por eso venimos a ti, Señor, porque vos podés hacer esa sanidad completa. Y con esa sanidad también física, Señor, te rogamos por la sanidad emocional. Padre, en el nombre de Jesús, todos estamos padeciendo algún tipo de emoción desestabilizada en este tiempo, Señor. Pero yo te quiero pedir especialmente por los niños. Oh Dios, te ruego por ellos, te ruego para que ellos no tengan temores, que no tengan tristezas de no ver a sus amigos, que puedan ser contenidos también por sus papis, Señor, que les dé sabiduría a sus papis para que puedan acompañarlos en este tiempo casi incomprensible para todos, cuanto más para los chicos, Señor. Así que te pedimos en el nombre de Jesús que los estés bendiciendo y cuidando en este tiempo en sus emociones. También te pedimos que la sanidad emocional de aquellos que han perdido familiares, Señor, que cuesta tanto dolor, da tanto dolor, produce tanto dolor, Señor, y deja tanta tristeza el perder a seres queridos, Señor. Te pido que los ayudes a pasar este tiempo de duelo, Señor, de tu mano, y que puedan tener ese consuelo de que viene solamente de vos y esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Señor, queremos rogarte también por los médicos, enfermeras, trabajadores en todos los ámbitos de la salud, que están expuestos en sus tareas diarias, Padre. Líbralos de todo mal, líbralos de enfermedades, líbralos de que se lastimen, líbralos del estrés por los momentos difíciles que están viviendo a causa del servicio que tienen que dar a los enfermos. Por los hermanos que están saliendo del COVID, Padre, ya te pedimos, restablece su salud completamente. Oh Señor, y en este tiempo de dificultades económicas, falta de trabajo, cubre en cada hogar las necesidades de cada familia, de cada hermano en la iglesia. Te suplicamos por esto, Señor. Vos sabés que estamos en muchos apuros económicos y muchos tienen falta de trabajo, a otros le han mermado el sueldo. Señor, te rogamos que estés supliendo cada necesidad y te damos gracias, Señor, por tus promesas, que son fieles, que dice que no habrá justo desamparado ni sus hijos que mendiguen el pan. Por eso venimos a ti, Señor, por eso te rogamos en el nombre de Jesús que suplas cada necesidad. Señor, también nos ponemos en la brecha para interceder por tu amada iglesia, el Rey Jesús. Que en este tiempo de aislamiento podamos estar firmes en la fe, confiados que vos siempre estás cuidándonos, que no nos produzca tristeza el no vernos, el no abrazarnos. Señor, y que estas cosas van mermando y nos produce apatía espiritual, que podamos enfocarnos en vos, Señor, que nuestra fe crezca, que sepamos, Señor, que debemos poner nuestros ojos en vos, en Jesús, Señor, que nada nos haga vacilar en nuestra fe, que Padre produzcas a través de tu Espíritu hambre y sed de tu palabra, constancia para buscarte cada día y saciar nuestra necesidad espiritual. Oh Señor, gracias porque sabemos que lo vas a hacer. Sabemos que el enemigo también está buscando a quien devorar, Padre, y por eso clamamos a ti, que nos ayudes, que tu Espíritu Santo nos ministre cada día. Señor, despiértanos de día, de noche, para buscarte en cada momento y en cada necesidad. Por las relaciones familiares quiero pedirte, Señor, que muchas veces se vuelven intolerantes en la convivencia y al estar juntos produce enojo, ira, rispideces, que podamos aprender en este tiempo a tolerarnos y a valorarnos. Y, Señor, quiero orar por nuestro país, por los gobernantes que a la hora de tomar decisiones sean temerosos de ti, Señor. Te pido, Padre, perdón. Te pido perdón porque te hemos ofendido muchísimo, Padre, te hemos ofendido. Nos hemos equivocado, Señor, en actitudes, en decisiones. Perdona a nuestros gobernantes y perdona nuestra patria por no guardar tus leyes a la hora de tomar decisiones. Ten misericordia, Señor, ten misericordia de Argentina. Clamamos a ti no en nuestra justicia, Señor, sino en tus muchas piedades y en tus muchas misericordias. Padre, en el nombre de Jesús, perdónanos y sana nuestra tierra.
Y Señor, gracias también te damos por aquellos que están sirviendo en la iglesia, los líderes, cada uno en las responsabilidades que tienen, los pastores, el equipo pastoral, Señor. Te rogamos una bendición especial para ellos y sus familias. Los cubrimos en el nombre de Jesús, Señor, a los pastores en todas las áreas de su vida. Líbralos de todo mal, de todo ataque del enemigo. Dale sabiduría, entendimiento espiritual para poder ministrar y acompañar a aquellos que están en necesidad. Señor, en el nombre de Jesús, bendecimos a cada familia pastoral. También te pedimos por los líderes, por cada una de sus familias, y en este tiempo también a ellos les des creatividad de tu espíritu, que tiene este tiempo de tantas demandas, de tantas necesidades, y ver, Señor, la forma en que puedan ejercitar la contención y el amor hacia la iglesia y la comunidad. Señor, te alabamos, adoramos tu nombre. Tú eres el único que nos puede dar salida a todas estas necesidades. Por eso venimos a ti. Oramos en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén, amén. Buenas tardes, familia, Dios te bendice. Vamos ahora a compartir un tiempo de ofrendas. Te invito a que abras tu Biblia en 2 Corintios 8, del 2 al 14, y dice así: porque si uno lo hace de buena voluntad, lo que da es bien recibido según lo que tiene, y no según lo que no tiene. No se trata de que otros encuentren alivio, mientras que ustedes sufren de escasez, es más bien cuestión de igualdad. En las circunstancias actuales, la abundancia de ustedes suplirá lo que ellos necesitan, para que a su vez la abundancia de ellos supla lo que ustedes necesitan. Así habrá igualdad. Iglesia, te invito a que podamos estar reflexionando sobre esta palabra, que pensemos en aquellas familias, en aquellas personas que en este tiempo quizás económicamente no están pasando una buena situación, que están solos, y que podamos tener en nuestros corazones el anhelo, el deseo de ofrendar por esas familias, ¿sí? También, y por esas personas que quizás toda esta cuarentena han estado solos. Así como dice acá la palabra de Dios, no es para que vos pases a tener escasez, ni mucho menos, sino para que juntos como hermanos en Cristo podamos ambos tener esa provisión de parte de Dios, quizás también a través de tu ofrenda. Ahora en este tiempo en el que estamos encerrados, en el que no podemos salir, también nos hemos dado cuenta y hemos confirmado en realidad que la iglesia somos todos. Y como la iglesia somos nosotros y cada uno de nosotros, ofrendar por la iglesia es ofrendar por ese hermano que quizás hoy lo está necesitando. Esa es la palabra que te quería compartir. Dios te bendiga y nos vemos la próxima. En este tiempo de entrega de diezmos y ofrendas a nuestro Dios, lo hacemos con gozo y con alegría para Él. Amén. Te celebramos a ti. Te celebramos a ti. Grande, maravillosas son tus obras, oh Señor, justo y verdadero son tus caminos, Rey del universo, quien no te temerá y glorificará al único que es santo, digno de recibir la gloria. Los pueblos te adoran, te
al único que es santo, digno de recibir la gloria. Los pueblos te adoran, te cantan, Dios todopoderoso, al único que es santo, digno de recibir la gloria. Con gozo proclamamos, aleluya, el Cordero ha vencido, al único que es santo, digno de recibir la gloria. Los pueblos te adoran, te cantan, Dios todopoderoso, al único que es santo, digno de recibir la gloria. Con gozo proclamamos, aleluya, el Cordero ha vencido. Te celebramos a ti. Te celebramos a ti. Te celebramos a ti. Te celebramos. Gloria a Dios, qué buen tiempo de adoración, que pudimos estar en la presencia de Dios, teniendo un tiempo de adoración en su presencia, recibiendo de Él y adorándole. Y te invito a que en este momento puedas orar conmigo y vamos a pedir al Señor que en este momento Él abra nuestro corazón, nuestro entendimiento para recibir su palabra. En el nombre de Jesús, Señor, oramos para que vos abras, Señor, nuestros corazones, nuestra mente, nuestro entendimiento, para que podamos recibir tu palabra, una palabra nueva, una palabra fresca, una palabra de aliento, una palabra que cambie el rumbo de nuestras vidas en este tiempo. En el nombre de Jesús oramos, Señor, y recibimos tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén, amén. Gloria a Dios. Qué bueno que podemos recibir también palabra de Dios. Qué bueno que podemos orar juntos, podemos adorarle juntos al Señor y también recibir una palabra de Dios en esta noche. Dios tiene una palabra para tu vida en esta noche. Y para comenzar, quería darte algunas palabras, ir nombrándote algunas palabras y que vos pienses a qué me estoy refiriendo, o aún lo puedas anotar si querés, y que estés ahí pensando a ver si acertás a qué me estoy refiriendo. Una de las palabras es cuarentena total o aislamiento total, ¿no? Otra de las palabras es tapabocas. Otra de las palabras es alcohol en gel. Otra de las palabras es personal esencial. Seguramente son todas palabras que te vienen a la mente y decís, me parece que sé de lo que está hablando. Y sí, algunos seguramente escribieron y estás pensando eso. Sí, es eso, es coronavirus. Es lo que estamos viviendo en este tiempo, la pandemia que está azotando al mundo. Y esta pandemia, sin dudas, es una crisis. Y de esto quería hablarte en esta noche, de las crisis. Hay crisis. En la vida que tenemos a lo largo de ella, podemos encontrarnos en momentos de crisis, en momentos de dificultad, en momentos de incertidumbre, en momentos donde los problemas abundan. Y hoy estamos en medio de una crisis, ¿sí? Esta pandemia en la que vivimos, este coronavirus que está en todo el mundo, es una crisis en medio de nuestra sociedad, en medio de nosotros. Hoy estamos en crisis. Y para ver de qué se trata un poco la crisis, ¿no? En el diccionario dice que la crisis es una interrupción grave en el estilo normal de un individuo o de un grupo. Termina siendo una situación inesperada para la cual no estamos preparados. Vaya si esta pandemia o este coronavirus no es una crisis, fíjate. La verdad que sí, es una crisis porque es una interrupción grave en el estilo normal. Tu vida seguramente cambió desde que empezó todo esto. Tu vida ya no es la misma, ya no caminás igual por la calle, algunos ni siquiera salen tanto a la calle, ya no podemos incluso en este tiempo juntarnos en la iglesia y congregarnos, ¿sí? Aunque van a haber tiempos en que vamos a volver,
gloria a Dios por eso, pero en este tiempo no lo podemos hacer. Termina siendo una situación inesperada, algo para lo cual no estamos preparados. Y esto sin duda está pasando hoy. Lo cierto es que las crisis vienen sin preguntar. No tocan la puerta y te dicen: hola, soy la crisis, ¿me dejas entrar a tu casa? Porque seguramente vos no la vas a dejar entrar, ¿no? Ni siquiera te golpean, ni siquiera te dicen: bueno, quiero entrar a tu casa, ¿puedo? No, entran sin pedir permiso las crisis. Y podés estar viviendo una crisis. De alguna manera estamos viviendo una crisis, como decíamos antes, pero podés estar viviendo una crisis en tu familia, una crisis con tu salud, una crisis con tu economía. No sé qué tipo de crisis estás viviendo o por ahí estás pasando o pasaste, pero lo que vengo a decirte es que Dios te va a bendecir en medio de tu crisis. ¡Wow! Te sorprende, ¿no? Me estarás mirando raro y preguntando: ¿cómo Dios puede bendecirme en medio de una crisis? ¿Cómo Dios puede prosperarme en medio del conflicto, en medio de la crisis? ¿Cómo Dios se acuerda de mí cuando la estoy pasando mal? Parece raro, ¿no? Parece complicado de entender. Hay un pasaje en la Biblia, en el Salmo 37, versículo 18 y 19, que dice: el Señor protege la vida de los íntegros y su herencia perdura por siempre. Fíjate lo que dice más adelante, en el versículo 19. En tiempos difíciles serán prosperados. En épocas de hambre tendrán abundancia. Amén. Eso es para los íntegros, para los hijos de Dios. El título de este mensaje es Bendita Crisis. Me vas a decir: ¿cómo una crisis puede ser bendita? Bueno, eso vamos a ver en esta noche. En las crisis Dios te prepara para algo mejor. Las crisis para los hijos de Dios tienen que ser una oportunidad de recibir sus bendiciones. Las crisis prepararon a grandes líderes del pueblo de Dios. De la crisis en medio de los egipcios salió Moisés. Del tiempo de hambre surgió José. Josué y Caleb entraron a la tierra prometida luego de pasar 40 años en el desierto, 40 años de crisis. Dios quiere bendecirte en medio de tu crisis. Amén. Dios quiere bendecirnos, Dios quiere bendecir a su pueblo en medio de la crisis en la que estamos o en la que estás viviendo. Hay algo, sí, que tenés que hacer en medio de la crisis, ¿sí? Y de esto quiero hablarte en esta noche. Hay algo que tenemos que hacer en medio de la crisis. En primer lugar, en las crisis, orá y buscá a Dios más que nunca. Más que nunca. Imagínate un avión cayendo a toda velocidad, ¿no? Desesperada, la gente gritando como desesperada, las máscaras de oxígeno que caen, ¿no? Que no sé para qué, porque no te vas a llegar a poner la máscara de oxígeno, porque lo que menos pensás es en eso, ¿no? Pero cada vez más cerca del suelo estás y todo parece haberse acabado para la gente en ese avión. Se escucha gente gritando: ¡Dios, sálvanos! Otra persona grita: ¡Dios mío, Dios mío! Como alguien diría, ¿no? Un pastor conocido diría: nadie es ateo en medio del fuego. Seguramente en ese momento los que no creían en Dios empezaron a gritar: Dios mío, Dios, sálvanos, y nunca habían creído en Dios. Siempre estaban alejados de Él. Es más, decían: no, yo soy ateo, no creo en nada. Pero nadie es ateo en medio del fuego. Seguramente vieron mucha gente que se acerca a Dios cuando hay crisis. Hay mucha gente que se acerca a Dios cuando todo va mal y desesperadamente dice: Dios, ayúdame. Y en medio de una enfermedad, en medio de un problema económico, en medio de un problema familiar, de una muerte de un ser querido, ahí hay gente que se acerca a Dios y es el momento para acercarse a Dios. ¡Qué bueno que pueden acercarse a Dios en ese momento! Pero el problema es que después muchos se olvidan de Él cuando todo mejora, ¿no? Por eso no solo busques al Señor en medio de la crisis, sino también cuando todo está bien, cuando todo parece que funciona bien. Acércate a Dios, búscalo a Él, pero aún en medio de la crisis, búscalo más que nunca, orá más que nunca. Es en las crisis donde más tenés que buscar a Dios.
Es en las crisis donde más tenés que acercarte a Él, donde más tenés que encontrarte con Él. Probablemente muchos en las crisis se acercan a Dios. Otros se alejan mucho por estar enojados con la situación. Y algunos hasta se enojan con Dios. En las crisis necesitas orar más que nunca. Más que nunca. Que tu tiempo de oración en medio de una crisis sea mucho más elevado que ese tiempo que tenías cuando todo va bien, aunque también está bueno orar cuando todo va bien, pero en la crisis tenés que orar más que nunca, porque a veces en las crisis es donde empezamos a aflojar. La crisis hace que de alguna manera dependamos exclusivamente de Dios. Tremendo. Si hay algo que puede bendecirnos en medio de una crisis es el entender la necesidad de estar pegados más que nunca a aquel que puede sostenernos en medio de esa prueba. Amén. Necesitas entender que la bendición en medio de la crisis está en orar y en estar pegados y en estar fortalecidos por aquel que puede sostenernos en medio de esa prueba, en medio de esa crisis. Ese es nuestro Dios. Fíjate que en Santiago capítulo 5, versículo 13, dice, ¿alguno de ustedes está pasando por dificultades? Que ore, ¿no? Fíjate qué buen consejo que nos da la palabra de Dios. Si estamos pasando dificultades, si estamos pasando por crisis, tenemos que orar. Tenemos que orar, pasar tiempo de oración, pedirle al Señor por tu crisis, decirle, Señor, sacame de esta crisis. Señor, aún en medio de esta crisis, sosteneme. Aún en medio de esta crisis, levantame, Señor. Aún en medio de esta crisis, bendecime, Señor. Necesitas orar más que nunca en medio de la crisis. La oración es clave en medio de la crisis. La oración te bendice en medio de la crisis. Amén. Es un secreto y un arma poderosa que tenemos que usar en este tiempo. Si estás en medio de una crisis, si estás pasando por dificultad, si estás pasando por crisis, orá más que nunca. Pasá tiempo con Dios. Encerrate en tu habitación, en el lugar donde estés, y busca a Dios más que nunca, porque Él va a sostenerte, Él va a levantarte en medio de esa crisis. Y no solo eso, sino que Él va a bendecirte en medio de tu crisis. En las crisis escucha a Dios, en ese tiempo de comunión, en ese tiempo de pasar un momento con Él. Escuchalo a Él. Hay un pasaje en la Biblia, en Génesis, capítulo 26, dice, en ese tiempo hubo mucha hambre en aquella región, ¿no? O sea, una crisis había en ese momento, además de la que hubo en tiempos de Abraham. Por eso Isaac se fue a Gerar, donde se encontraba Abimelec, rey de los filisteos. Allí el Señor se le apareció y le dijo, no vayas a Egipto, quédate en la región de la que te he hablado. Vive en ese lugar por un tiempo y yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia les daré todas esas tierras. El Señor le estaba hablando a Isaac y le estaba diciendo, no te vayas a Egipto, quédate en ese lugar. En medio de la crisis solemos tratar de salir de ellas de diversas maneras y muchas veces no tenemos en cuenta lo que Dios nos dice. Isaac quería hacer algo, pero Dios le dijo otra cosa. Queremos hacer la nuestra, queremos movernos por nuestra cuenta, con nuestras estrategias, con nuestras ideas, con nuestra creatividad, pero necesitamos escuchar su voz y hacer lo que Él nos dice. Isaac hizo lo que Dios le estaba diciendo, se quedó en esa tierra, porque sin duda, cuando escuchás la voz de Dios, cuando obedeces la voz de Dios, alcanzarás las bendiciones en medio de esa crisis. Más adelante ese pasaje dice, Isaac sembró en aquella región, o sea, no se fue a Egipto, sino que se quedó como Dios le había dicho. Y dice, y ese año cosechó al 100%, porque el Señor lo había bendecido. Así Isaac fue acumulando riquezas hasta que llegó a ser muy rico. En medio de la crisis Dios lo prosperó. En medio de la crisis Dios lo bendijo. Dios le dio bendiciones hasta que llegó a ser muy rico. Hasta incluso el rey Abimelec le dijo que se vaya, porque ya la gente empezaba a tener envidia de Isaac por lo que había sido prosperado en medio de esa crisis. Pero Dios lo bendijo cuando él escuchó su voz
y cuando él lo obedeció y se quedó en ese lugar. Cuando escuchamos a Dios en medio de las crisis, podemos recibir las bendiciones que Él tiene para nosotros. Amén. Tremendo saber esto, que cuando buscamos a Él, cuando oramos, pasamos tiempo y escuchamos su voz y obedecemos lo que Él nos está diciendo, vamos a recibir las bendiciones que Él tiene para nosotros. Hay una respuesta natural en medio de la crisis y es mirar el problema, es mirar la dificultad, mirar la crisis misma. Pero si cambiamos el enfoque, una respuesta sobrenatural a ese problema, a esa crisis, es mirar hacia arriba, mirar a Dios que está obrando aún en medio de esa crisis. Orá en medio de tu crisis, buscalo y escuchalo a Él. Las crisis serán una bendición si aprovechas esto. Amén. En segundo lugar, en las crisis da lo mejor, da lo mejor. Fíjate que en estos tiempos uno empieza a hacer un montón de cosas que antes no hacía, ¿no? Cuando empezó toda esta cuarentena, incluso con mi esposa empezamos a grabar videos, ¿no? y hacer cosas. Ella empezó a grabar videos de psicología, también ella es psicóloga, entonces empezó a hablar sobre psicología, gente que necesitaba, gente que tenía problemas incluso de ansiedad, de temores por toda esta pandemia. Pudo desarrollar eso también con esos videos. Y en estos tiempos se nos empiezan a ocurrir cosas nuevas, cosas que antes no estaban a nuestro alcance. En estos tiempos podemos ver cómo gente que se quedaba sin trabajo comienza a usar herramientas digitales para crear uno nuevo, para crear un nuevo trabajo. Gente que usa las redes sociales para vender más y aprovechar eso. El uso del servicio de mensajería, ¿no? para diferentes rubros y diferentes trabajos. ¿Cuántos comenzaron a hacer cosas que nunca hacían? A grabar prédicas, mensajes, a hablarles a otros de Jesús a través de las redes sociales. Son todas herramientas que se pueden aprovechar en estos tiempos de crisis y cuarentena. Por eso te decía que en las crisis da lo mejor que tenés. También me acuerdo de gente que en medio de una crisis, como la pérdida de un ser querido, algo tan difícil, algo tan complicado, en el mismo velatorio estaba predicando a todos los que no conocían a Jesús. Eso sí que es dar lo mejor en medio de una crisis, ¿no? Tremendo. El tiempo de crisis puede ser un excelente momento para aprovechar y generar nuevas ideas. En el tiempo de crisis podés usar tus talentos, tus dones, lo que sabés hacer. Podés desarrollarte y crecer como nunca en medio de una crisis. Me vas a decir, ¿cómo hago esto? Parece una locura decir que cuando hay una crisis y podés, de alguna manera podés desarrollarte y podés generar nuevas cosas. Pero la verdad que es así. En la Biblia nos cuenta la historia de José en el capítulo 39 de Génesis, versículo 21 y 23 al 23. Dice, pero el Señor estaba con José en la cárcel. José estaba preso en ese momento. Después de un montón de cosas que le pasaron, terminó preso. O sea, estaba en una crisis tremenda. Pero dice que el Señor estaba con José en la cárcel y le mostró su fiel amor. El Señor hizo que José fuera el preferido del encargado de la cárcel. Poco después el director puso a José a cargo de los demás presos y de todo lo que ocurría en la cárcel. El encargado no tenía de qué preocuparse porque José se ocupaba de todo. El Señor estaba con él y lo prosperaba en todo lo que hacía. Fíjate si José no era bendecido en medio de una crisis. En medio de la crisis, en medio de la cárcel, Dios le dio gracia para estar a cargo de todos los demás presos. Además, era prosperado. Fíjate que no termina todo ahí, porque José más adelante nos cuenta la Biblia que interpretó los sueños del faraón, lo que le dio la salida de la cárcel. Y no solo eso, sino que terminó convirtiéndose en el gobernador de Egipto. En medio de una crisis como la cárcel, Dios usó a José para interpretar unos sueños que lo llevarían a ser prosperado. Esto sí que es aprovechar las oportunidades. Esto sí que es dar lo mejor que tenés en medio de una crisis. Y fíjate que cuando das lo mejor que tenés, cuando aprovechás esas oportunidades, Dios te bendice en medio de la crisis. En medio de las crisis o en el mayor momento de crisis es donde pueden salir las mejores ideas, las mejores estrategias, la mayor creatividad. Que la crisis no te tire abajo, sino que puedas aprovechar lo que Dios puede hacer con tu vida
en medio de ella. Amén. Además, otra cosa, las crisis tienen un propósito. ¿Sabías eso? En la vida de José, todas sus crisis lo llevaron a alcanzar un puesto en el cual pudo darle de comer a su pueblo cuando había tremenda hambre en la tierra. De la crisis surgió José. Dios quiere usarte en medio de una crisis. No esperes a que ésta termine, sino que mientras estás en ella, usa lo que Dios te dio para ser bendecido y para bendecir a otros. Dios quiere prepararte, formarte en medio de la crisis. Por eso la Biblia dice que todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman a Dios, ¿no? Y en este tiempo por ahí estás viviendo una crisis, una dificultad, pero si das lo mejor, aún esas cosas que parecen difíciles, complicadas, son buenas, se transforman en buenas, porque amas al Señor. Y no solo eso, sino que esa crisis que estás viviendo te forma tu carácter, forma tu vida para ese propósito que Dios tiene, porque las crisis tienen un propósito. Y el propósito en medio de una crisis también es formar tu corazón. No es que Dios te envíe esa crisis, no es que Dios te castigue con una crisis, sino que en medio de esa crisis Dios te está formando, Dios te está preparando para algo mejor. Amén. Dios te está preparando para ese propósito grande que tiene con tu vida. Si das lo mejor en tiempo de crisis, esa crisis se va a transformar en una verdadera bendición. Tu crisis te hará prosperar. Amén. Es buenísimo saber eso, que en medio de la crisis Dios nos va a prosperar cuando damos lo mejor. Y en último lugar, en las crisis confía en Dios. Es difícil confiar en Dios en medio de una crisis, es difícil confiar en Él, y en medio de los problemas a veces nos cuesta descansar o confiar en Dios. Muchas veces las crisis nos superan. Muchas veces sentimos que nos desmayamos, sentimos que perdemos el aire, sentimos que estamos derrumbados en medio de la crisis. Perdemos la fe, perdemos la confianza en aquel que tiene el control. Pero es en las crisis que necesitamos confiar y descansar más que nunca en Dios. Es en las crisis que necesitamos poner nuestra confianza en nuestro Señor, que va a sostenernos. En la Biblia nos muestra dos tipos de personas que fueron a explorar la tierra que Dios les había entregado. ¿Sí? Fueron a explorar esa tierra que Dios había preparado para el pueblo de Israel. Y fueron algunas personas. Y fíjense que en Números capítulo 13, versículos 32 y 33, la Biblia nos habla de un grupo de esos que fueron a explorar. Y dice, cuando llegaron ellos, empezaron a contarle a todos los demás lo que habían visto, ¿no? Y dice, la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes. ¡Wow! Y los hombres que allí vimos son enormes. Hasta vimos anaquitas, o sea que eran gigantes para ellos, ¿no? Comparados con ellos, parecíamos langostas. Y así, dice, nos veían ellos a nosotros. ¿Cómo sabían ellos que los otros los veían así, no? No sé, pero ellos creían eso. Cuando no hay confianza, hay miedo. Cuando no hay fe, hay inseguridad. Y estos que habían ido a explorar la tierra tenían miedo, tenían inseguridad. Y en medio de tu crisis podés tener miedo, podés estar viviendo inseguridad, desesperación, ansiedad, temores que te abruman. Y puede ser que estés con alguno de estos sentimientos que de alguna manera están atormentando tu vida en este tiempo de crisis. Y te preguntás, ¿cómo hago para confiar en Dios en medio de esta enfermedad? En medio de este problema económico. ¿Cómo hago para confiar en Dios en medio de este problema familiar que tengo? Y empezamos a ver cómo esa crisis se transforma en un gigante, donde lo ves y decís, wow, es imposible de vencer, es imposible de salir esta crisis, porque es gigante. Incluso te ves a vos mismo y te ves chiquitito o chiquitita al lado de esa crisis. Nuestros pensamientos son negativos, se transforman en negativos. Y ahí el diablo comienza a mentirte, diciéndote que tu crisis te ve a vos como langosta, tan chiquitito delante de ella que nunca podrás salir.
Te empieza a mentir y a decirte, fíjate, tu crisis te está mirando a vos y se está riendo de vos y diciéndote, sos muy chiquito, no vas a poder salir nunca de mí, nunca te voy a dejar, nunca vas a terminar de salir de esto. Y así te empieza a mentir y empezás a creer eso. Eso es lo que le pasó a estos que habían ido a explorar la tierra. No todos, algunos de los que habían ido a explorar la tierra. Les pasaba esto. El diablo les decía a su mente que esos que estaban en esa tierra los veían a ellos como langostas, así de chiquitos. Y ellos creían eso y se creyeron eso. Y no solo eso, sino que les hablaban a los demás, diciéndole que así los veían. Y empezaron a tener miedo. Sin embargo, había dos que también fueron a la misma exploración, pero qué raro, porque vieron otra cosa, ¿no? Y la Biblia nos cuenta un poco más adelante, en el capítulo 14 de Números, versículos 7 al 9, estos dos dijeron a toda la comunidad israelita, la tierra que recorrimos y exploramos es increíblemente buena. Si el Señor se agrada de nosotros, nos hará entrar en ella. Nos va a dar una tierra donde abundan la leche y la miel. Así que no se rebelen contra el Señor ni tengan miedo de la gente que habita en esa tierra. Ya son pan comido, no tienen quien los proteja, porque el Señor está de parte nuestra. Así que no les tengan miedo. ¡Wow! No sé qué estaban viendo, pero realmente vieron otra cosa muy distinta a lo que vieron los otros. Estos dos se llamaban Josué y Caleb. Ellos tenían otra mirada, ellos tenían otro pensamiento. Ellos no dejaron que el diablo les mienta, sino que confiaban en que el Señor estaba de parte de ellos. En medio de tu crisis, confía en Dios. Él te sostiene, Él está con vos, Él está de parte tuya, no está en tu contra, Él está de tu parte. No le tengas miedo a tu crisis por más difícil que sea. Dios está a tu lado en medio de ella. Por ahí es complicada. Y sé que a veces es difícil pasar por crisis, pero el Señor te sostiene en medio de ella. No te va a dejar. Te enjugará cada lágrima que cae de tus ojos. Te llenará de paz y su amor te consolará. Estos dos vieron algo distinto. Estos dos tenían otra mirada, otro pensamiento. Estos dos confiaban en que Dios estaba con ellos. Josué y Caleb confiaron en que Dios era más poderoso que su crisis. Era más poderoso que esos gigantes. Era más poderoso que los que habitaban en esa tierra. Ellos no lo veían así. Y ellos no se veían como langostas tampoco, sino que se veían como que era fácil tomar esa tierra. Hay bendición en medio de la crisis también, cuando podés confiar en Dios. Cuando podés descansar en Él, hay bendición. Más adelante, en este capítulo 14, versículo 30, dice que Dios les dijo que, tomará posesión de la tierra que les prometí. Le estaba hablando al pueblo de Israel. Solo entrarán en ella, justo, ¿no? Qué raro. Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Justo los dos que tenían otra mirada. Los únicos que pudieron entrar eran Josué y Caleb, que tenían otra mirada. De todos esos que habían ido a explorar esa tierra, los únicos que pudieron entrar a la tierra eran los que confiaron en que Dios estaba con ellos y podían vencer en su nombre a cualquiera. A cualquiera. No hay crisis que pueda vencer a nuestro Dios. Amén. En medio de tu crisis, Dios te va a bendecir mientras confías y descansas en Él. Dios les dio la tierra prometida porque ellos confiaron. En medio de tu crisis, confía, descansa, porque sin duda al hacer eso vas a poder recibir la bendición y la prosperidad que Dios quiere darte. Porque la prosperidad y la bendición no es solo material para tu vida, sino en todas las áreas. Dios quiere bendecirte y prosperarte en todas las áreas de tu vida en medio de esta crisis que podés estar pasando. Dios quiere bendecirte cuando descansás en Él, cuando podés confiar en Él. Qué bueno que es hacer esto, qué bueno que es hacer esto en este tiempo y poder descansar en Dios. Y para terminar, pudimos ver cómo a lo largo de este mensaje Dios nos llevó a entender que Él quiere bendecirnos en medio de la crisis. Dios quiere bendecirte en medio de tu crisis.
Pero en primer lugar es el momento para buscarlo. Hablamos de que Él más que nunca está esperando que nos encontremos con Él. Que oremos, orá en medio de tu crisis, orá más que nunca, búscalo a Él y escuchá la voz de Dios. Lo que Dios te diga, escuchalo, obedecelo, porque Dios te quiere hablar aún cuando estás en crisis. Dios quiere hablarte en medio de la crisis. Dios te está hablando sin duda en medio de la crisis que podés estar viviendo. Por eso en medio de la crisis, presta atención a lo que Dios te va a decir. Por ahí hay cambios que tenés que hacer en tu vida. Por ahí hay cosas nuevas que tenés que emprender. Por ahí hay situaciones que tenés que arreglar en tu vida en medio de la crisis. Escuchá a Dios porque el Señor te va a hablar. El Señor en este tiempo quiere hablar a tu corazón, quiere hablar a tu vida en medio de la crisis. Por eso pasá tiempo con Él, orá, buscalo más que nunca en medio de la crisis. En segundo lugar, hablamos de que necesitamos animarnos a dar lo mejor cuando estamos en crisis. No sé cuál es tu crisis, pero aprovechá lo que Dios te dio para que tu crisis se transforme en una bendición para vos y para otros. Usá lo que Dios te dio, esos dones, esos talentos. Es el momento de empezar algo nuevo. Es el momento de hacer algo que no hacías. Es el momento de aprovechar esta oportunidad que se te está presentando en este tiempo en medio de la crisis. Hacelo, no esperes más. El Señor está con vos en medio de la crisis. Da lo mejor que tenés. Incluso a veces queremos guardar todo en medio de una crisis, ¿no? Imagínate que cuando hay una crisis incluso económica, uno dice, bueno, voy a guardar toda la plata para que nadie me la robe, para que no la pierda porque hay crisis, y no estoy en contra del ahorro, ¿no? Obviamente hay que ahorrar, y aún en medio de crisis es necesario ahorrar, pero el Señor también nos enseña que aún en medio de la crisis es donde más podemos dar a aquellos que necesitan, y Dios va a seguir prosperándote en medio de la crisis. Hablando de lo material, pero no solo lo material, sino que podés dar todo lo que tenés en tu vida. Podés darle amor, podés dar expresiones de afecto a aquellos que necesitan, una palabra de aliento, mensaje de salvación a aquellos que no conocen de Jesús. Que en este tiempo puedas dar lo mejor de vos para aprovechar las oportunidades en medio de la crisis. Y en último lugar, lo que vimos es que necesitamos descansar y confiar en que Dios tiene todo bajo control, aunque no veas lo mismo con tus ojos físicos. Créele a Él, cambia tu mirada como Josué y Caleb, mira otra cosa y ponela en Dios. Poné tu mirada en Dios, que es más poderoso que tu crisis, que es más grande que tu crisis, que es más grande que tus problemas. Poné tu mirada en el Señor en este tiempo. Que se vaya todo temor en el nombre de Jesús, que se vaya todo miedo de tu vida, porque el Señor está con vos en medio de la crisis. Dios es más grande que tu crisis, Dios es más poderoso que tu crisis. La crisis no va a vencerte porque el Señor está con vos. Amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Y para cerrar, ¿te acordás del pasaje que leímos al principio? Por ahí ya te lo olvidaste. Pero este es un pasaje clave para este tiempo y es Salmo 37, versículo 18 y 19. Dice: el Señor protege la vida de los íntegros y su herencia perdura por siempre. En tiempos difíciles serán prosperados. En épocas de hambre tendrán abundancia. Cuando todo está mal, cuando todo es difícil, cuando hay hambre, tendrás abundancia. Dice que los íntegros van a recibir todas esas cosas. ¿Dónde están los íntegros? ¿Dónde están aquellos que confían, que buscan y usan lo que Dios les dio? Dios quiere prosperarte en tiempos de crisis. Dios desea darte en abundancia cuando hay escasez. La prosperidad no es solo material, como decía antes, sino en todos los aspectos de tu vida. Toda crisis se transformará en una bendición de Dios para tu vida. En medio de la crisis serás bendecido y prosperado. Amén. Por eso el título de este mensaje se llamaba Bendita Crisis, porque Dios va a bendecirte en medio de la crisis que podés estar viviendo. Dios va a bendecirte y prosperarte en medio de la crisis que podés estar viviendo en este tiempo. Amén. Gracias, Señor, por esto. Y te invito a que cierres tus ojos y que puedas orar conmigo diciéndole: Señor, gracias porque sé que en medio de la crisis vos estás conmigo. Sé que en medio de la crisis vos me acompañás. Y si en este tiempo tenés que tomar una decisión, empezá a meditar ahí con el Señor, vos solo con el Señor. Decirle: Señor, por ahí hay cosas que tengo que cambiar, por ahí tengo que buscarte más, por ahí
he dejado de orar como estaba orando y en medio de la crisis tengo que buscarte más, tengo que orar más, tengo que escuchar más tu voz, tengo que obedecerte. Por ahí hay decisiones que tenés que tomar y tenés que empezar a usar eso que Dios te dio, tenés que aprovechar eso. El Señor te va a mostrar esas oportunidades que se empiezan a presentar en medio de la crisis. Y por ahí hay una decisión que tenés que tomar en esta noche, de empezar algo, de cambiar algo, de reiniciar algo que habías dejado. Este es el tiempo de la decisión. No sé cuál es esa decisión, pero aprovechar la oportunidad en medio de la crisis, porque sin duda Dios va a prosperarte y a bendecirte en medio de ella. Por ahí dejaste de confiar en Dios. Decirle: Señor, hoy vuelvo a confiar en vos. Hoy vuelvo a mirarte a vos como que vos sos más grande que mi crisis. Vos sos más grande que mi problema. Hoy descanso en vos. Hoy descanso en tu poder. Hoy descanso en que vos tenés todo bajo control en medio de la crisis. Toma esta decisión. Si hay decisiones, que este sea el tiempo de tomarlas. Ahí tomate un momento con Dios y toma una decisión. Y decirle: Señor, estoy acá. Voy a decidir buscarte más. Voy a decidir confiar más en vos. Voy a decidir usar lo que vos me diste en medio de la crisis. No voy a dejar que la crisis me abrume, me apague, me tire abajo, sino todo lo contrario. Voy a levantarme en tu poder, Señor, en medio de la crisis. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, yo oro por todos aquellos, Señor, que están en medio de una crisis, para que en este tiempo sientan tu fortaleza. Sientan, Señor, que vos venís sobre ellos, que vos los alentás, que vos les das de tu amor, que vos les das de tu paz, que vos les das de tu presencia de una manera especial y los levantás en medio de la crisis, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, y hoy más que nunca creemos que en medio de la crisis vamos a ser prosperados. En medio de la crisis vamos a ser bendecidos, Señor, y soltamos esta palabra, Señor. Vas a bendecirnos en medio de la crisis. Aunque todo parezca difícil, aunque todo parezca imposible, aunque haya escasez, aunque haya hambre, aunque haya crisis, problemas, dificultades, vos en medio de todo eso nos vas a bendecir, nos vas a prosperar, Señor, en el nombre de Jesús. Lo creemos y en eso, Señor, nos posicionamos en este día, porque vos estás con nosotros. Señor, bendícenos en este tiempo, danos de tu paz, danos de tu presencia en medio de esta crisis, sostenenos. Y sostener a aquel que está pasando dificultad, de enfermedad, en su economía, con su familia. Sostenelo en este tiempo y dale lo que necesita, Señor. Dale de tu presencia, dale tu amor, dale de tu paz en medio de ellos. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias por este tiempo, porque vos estás con nosotros y vos nos bendecís. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios va a bendecirte en medio de tu crisis. Y vamos a cerrar adorando al Señor. Vamos a cantar una canción dándole la gloria al Señor, dándole gracias porque Él sigue siendo el mismo. Él es poderoso, Él es grande, Él es fuerte y va a seguir bendiciendo nuestras vidas desde ahora y como lo hizo antes y para siempre. Dios va a bendecirnos. Gracias y vamos a adorar al Señor. Gracias, Señor. Mis deseos tú conoces, Dios, mis suspiros no están ocultos de ti. Mis deseos tú conoces, mi Dios, mis suspiros no están ocultos de ti. Tú conoces mi corazón, nada puedo ocultar de ti. Espíritu de Dios, tú conoces mi corazón, que tu luz brille en mí. Espíritu de Dios, mis deseos tú conoces, mi Dios, mis suspiros no están ocultos de ti. Mis deseos tú conoces,
es Dios, mis suspiros están ocultos en ti. Tú conoces mi corazón, nada puedo ocultar de ti. Espíritu de Dios, tú conoces mi corazón, que tu luz brille en mí. Espíritu de Dios, levantamos tu nombre, Espíritu Santo, que tu luz brille por siempre. Levantamos este altar de adoración al que fue, al que es y al que está por venir. Queremos escuchar el estruendo de tu voz, al que es, al que fue y que siempre será. Queremos escuchar el estruendo de tu voz, al que fue, al que es y que siempre será. Queremos escuchar el estruendo de tu voz, al que fue, al que es y que siempre será. Queremos escuchar el estruendo de tu voz, al que fue, al que es. Ruge en mí, oh Dios, ruge en mí y despierta nuestro corazón. Ruge en mí, oh Dios, ruge en mí y despierta, despierta, despierta. Ruge en mí, oh Dios, ruge en mí y despierta nuestro corazón. Ruge en mí, oh Dios, ruge en mí y despierta nuestro corazón. Queremos escuchar el estruendo de tu voz, al que fue, al que es y que siempre será. Queremos escuchar el estruendo de tu voz, al que fue, al que es y que siempre será. Queremos escuchar el estruendo de tu voz, al que fue, al que es y que siempre será. Queremos escuchar el estruendo de tu voz, al que fue, al que es. Ruge en mí, oh Dios, ruge en mí y despierta nuestro corazón. Clama, clama, clama. Ruge en mí, oh Dios, ruge en mí y despierta nuestro corazón. Ruge en mí, oh Dios, ruge en mí y despierta nuestro corazón. Ruge en mí, oh Dios, ruge en mí y despierta nuestro corazón. Gloria a Dios, qué bueno que podemos cerrar, terminar adorándole al Señor, dándole la gloria por lo que Él es, por lo que Él hace con nosotros,
por lo que Él va a hacer incluso en nuestras vidas. Y recordá que Dios quiere bendecirte en medio de tu crisis, Dios quiere prosperarte en medio de ella, en medio de la crisis que estés viviendo. Así que bueno, terminamos en esta noche. No olvides conectarte a nuestras próximas reuniones, las reuniones en la semana en cada una de las redes. La reunión de oración el próximo jueves, el domingo nos volvemos a encontrar para seguir adorando a Dios juntos, para recibir una palabra de Él para nuestras vidas. Así que nos despedimos, pero antes no te olvides de conectarte al Zoom si necesitas oración. En este mismo momento podés conectarte, podés ingresar al Zoom, va a aparecer también ahí el link para que puedas entrar y el equipo pastoral va a estar ahí para que puedas estar orando por tu vida, por las necesidades que estés pasando, si hay alguna crisis la que estés viviendo, el Señor quiere obrar en tu vida. Así que si necesitas oración, necesitas una administración de parte de Dios, conectate al Zoom también en este momento. Así que nos despedimos, nos vemos, Dios te bendiga y que este tiempo seas fortalecido por el Señor y este tiempo seas prosperado y bendecido en medio de tu crisis. Nos vemos, chau chau, Dios te bendiga.